Sean todas bienvenidas y bienvenidos a el diálogo con el doctor Rafael Vizquerra y Leticia Garcés, donde nos hablarán de la educación emocional en familias, estrategias para una práctica eficiente. Nos acompaña entonces Leticia Garcés de Padres Formados y el doctor Rafael Vizquerra de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Estamos esperando que todos los asistentes se unan oportunamente a la plataforma y mientras tanto procedo a hacer la presentación de nuestros ponentes del día de hoy. Leticia Garcés es pedagoga por la Universidad de Navarra desde 2009. Ha hecho el posgrado de Educación Emocional y Bienestar en la Universidad de Barcelona en 2016. Es máster en Inteligencia Emocional desde 2017 y ha realizado estudios de neuroeducación a partir de 2018 en la UNED de Madrid. En 2010 fundó la plataforma Padres Formados, a través de la cual gestiona las formaciones que imparte a familias y profesionales en temas de educación relacionados con educación emocional, tanto de manera presencial como online. Desde 2012 organiza eventos formativos como jornadas sobre educación emocional, congresos de educación emocional en Navarra. Vivió y trabajó en Guatemala en centros de menores y coordinó proyectos de coordinación, de cooperación y educación desde el 2002 al 2007. Colabora con EduEmoLab, Laboratorio de Educación Emocional de la UNED. Es impulsadora de la campaña de sensibilización #Educar sin Miedo y actualmente es autora del libro Padres Formados, Hijos Educados y es coautora de la colección de cuentos y disco de canciones Emocionate. Leticia, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación de la RIEP a ser parte de este diálogo con el doctor Rafael Vizquerra. Muchísimas gracias, un placer compartir estos espacios para poder hablar de sensibilización, de educación emocional en la familia o de parentalidad positiva, como lo queramos decir. Gracias, Leticia. Ahora le doy la presentación al doctor Rafael Vizquerra, quien es el presidente y fundador de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, es catedrático emérito de la Universidad de Barcelona, es doctor honoris causa por el CELEI de Chile, doctor de Ciencias de la Educación y licenciado en Pedagogía y Psicopedagogía. Lleva más de 30 años impulsando la educación emocional como uno de los principales referentes de Hispanoamérica y muchos otros países a nivel internacional. Además, tiene muchas publicaciones en tanto libros como en revistas y también artículos científicos. Entre ellos se destacan Educación Emocional y Bienestar, Psicopedagogía de las Emociones, Educación Emocional, Propuestas para Educadores y Familias, Orientación y Tutoría en Educación Emocional, Cuestiones de Bienestar, Prevención del Acoso Escolar con Educación Emocional. Y bueno, para hacer un poco de síntesis, doctor Rafael, si me lo permite, su más reciente libro se llama Emociones, Instrumentos de Medición y Evaluación, que salió en el 2020. Doctor Rafael, muchas gracias también por impulsar este tipo de espacios tan importantes para todos. Les doy la palabra para iniciar el diálogo. Muchas gracias, Daisy. Gracias por tu dedicación a este proyecto que es la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, donde el objetivo es difundir, expandir la educación emocional. Y cuando hablamos de educación emocional, consideramos que hay tres tipos de agentes esenciales, que son el profesorado, las familias y el alumnado. Cuando hablamos de las familias, a veces hay que aclarar qué entendemos por familia, porque aquí cuando yo me he atrevido a veces a hablar de familias, me han preguntado, bueno, ¿y tú qué entiendes por familia? Vaya, intentad definir qué es una familia. Yo a veces doy este ejercicio, define lo que es una familia. Y cuando uno intenta definir con palabras lo que es una familia, se da cuenta de lo complejo que es definir una familia. Porque cómo te montas una definición de familia que incluya la familia nuclear, formada por los progenitores y los hijos, o la familia extensa, que incluye abuelos, tíos, primos, parientes consanguíneos o afines, o
la familia monoparental, los hijos cuentan con un solo progenitor, ya sea la madre o el padre, o la familia homoparental, es decir, una pareja de solo hombres o de solo mujeres y que se convierte en tutores de sus hijos, o la familia de padres separados, donde los hijos conviven con un solo progenitor o alternan la convivencia entre ambos. Los progenitores ya no son pareja, no conviven, se dispone de un régimen de custodia sobre los descendientes y por otra parte, la familia ensamblada, reconstituida o mixta, donde uno o ambos miembros de la pareja actual tiene uno o varios hijos de parejas anteriores, la familia de acogida, los menores no son descendientes de los adultos, sino que han sido acogidos legalmente, a veces de forma urgente, a veces temporal y a veces permanente. También está la familia sin hijos por elección, donde los conformantes de la familia toman la decisión de no tener descendientes y probablemente me dejo algún tipo de familia. Todo esto, intentar definirlo en una sola definición, es muy probable que te dejes algo de esto fuera. Lo introduzco solamente para tomar conciencia de lo complejo que es hablar de la familia hoy en día. Y esto es lo que hace de forma magistral Leticia Garcés. Y por esto yo tengo que darle las gracias a Leticia por todo lo que está haciendo para una formación en educación emocional de padres formados, que es la organización que de alguna forma impulsa este proyecto. Y me permito preguntarle a Leticia, ¿qué temas consideras esenciales tratar en la formación de las familias? Ay, Rafael, muchísimas gracias. Una introducción fantástica para que las personas que están escuchándonos se sientan identificadas de una u otra manera, digan, bueno, pues lo que se va a decir aquí tiene que ver con el modelo de familia que yo he construido. En realidad, no es tan importante qué tipo de familia tenemos cada uno de nosotros, sino qué ambiente o qué clima familiar se genera en ese hogar. Si construimos unos lazos familiares, unos vínculos afectivos, unas relaciones positivas, porque utilizamos nuestras competencias emocionales para que así sea, o si nuestra gestión de los conflictos, ¿no?, deja mucho que desear y al final son hogares donde nuestros hijos no quieren estar, donde quieren huir, ¿no? Yo, Rafael, por el contacto que tengo con las familias desde el 2010 que empezó mi proyecto, que empezó por mi propia necesidad como madre, habiéndome formado en pedagogía y creyendo que sabía muchas cosas de educación, pues un niño de 2 años me vino a enseñar que tenía mucho que aprender y ahí experimenté mis primeras frustraciones que no sabía gestionar. Con lo cual, si yo que he estudiado para educar y no sé gestionar lo que siento, pues habrá otros padres y madres que tengan tantas preguntas como yo o más, ¿no? Y yo lo que veo que los grupos de formación lo que generan son unos espacios para reflexionar y para pensar, para plantearme si realmente lo que estoy haciendo es lo que quiero hacer, porque hay veces que entramos en el automático, educamos como fuimos educados, justificamos actuaciones porque las vivimos en nuestra infancia y creemos que son normales, pero estamos consintiendo muchas veces violencia en la infancia porque así van a aprender y porque lo necesitan, porque un niño si no es con mano dura no aprende. Entonces yo entiendo que los adultos muchas veces necesitamos proteger nuestra infancia porque es muy difícil hablar de nuestras emociones, es muy difícil hablar de la infancia que hemos tenido o pedir ayuda incluso para generarnos o construir ese bienestar emocional. Entonces yo me doy cuenta de que los padres y las madres que vienen a las formaciones muchas veces dicen, yo vine aquí pensando en que tenía que saber cómo educar a mi hijo porque mi hijo tenía muchas rabietas o tenía un comportamiento muy desafiante y yo tenía que saber cómo educarlo y me he dado cuenta que tengo que empezar por mí.
Y esa es la labor que tú has iniciado, Rafael, ¿no? Con toda la educación emocional y con toda esa sensibilización que tú haces y que yo desde luego me he unido a ese camino que tú nos has ido marcando, ¿no? Lo importante que es sensibilizar para pasar a la formación, una formación consciente, voluntaria, activa, donde yo soy consciente del cambio que tengo que realizar como persona para poder ejercer la parentalidad positiva y finalmente pasar a la acción, ¿no? Donde me daré cuenta de que la teoría me la sé, ya sé que tengo que educar en el buen trato, ya sé que tengo que educar desde mi propia gestión emocional, pero ¿qué hago cuando la situación me viene grande y acabo gritando, ¿no? Bueno, pues siempre nos queda el reconocer que la actuación que hemos tenido pues ha sido con mucha falta de autorregulación y que pues tenemos que llevar a cabo una reparación de vínculo, ¿no? Creo que reconocer que nos hemos equivocado es lo que más humanos nos hace. Creo que es un gran ejemplo que nuestros hijos vean que somos capaces de pedir perdón y de perdonarnos, y todo esto es lo que hace que la familia sea un campo de entrenamiento, donde las cosas no se hacen ni bien ni mal, se hacen o más o menos conscientes. Cuando se hacen de forma consciente, pues podemos acertar mejor, ¿no? En el tratamiento o en la corrección, pero cuando falta conciencia al final no vemos, y si en un hogar hay dos personas que no ven, es como un ciego guiando a otro ciego, ¿no? No van a ningún lado, ¿no? Pero si uno de los dos empieza a tomar cierta conciencia y empieza a motivar a su pareja para que intenten coordinarse, pues a lo mejor será más fácil que en un hogar haya un mejor clima familiar. Muchas gracias, Leticia. Tú has creado, dirigido, impulsado una organización que se llama Padres Formados. Escribo ahora en el chat el link para que la gente lo conozca, lo pueda visitar y pueda aprender de Padres Formados. Explícanos un poco algo de lo que es Padres Formados, lo que hacéis y lo que consideres que necesitaríamos saber de este proyecto que es Padres Formados. Bueno, en padres podemos decir que entramos tanto madre como padre, como pueden entrar incluso otros tutores o figuras de referencia, pueden entrar abuelos, abuelas, otros familiares que comparten de alguna manera la crianza de un menor. Pero lo importante es poner el foco en formados. Si yo quiero un hijo educado, un hijo con unos valores, pues, con unas competencias emocionales, con unas habilidades sociales, que se sepa manejar a nivel emocional, que tengan algunas relaciones, lo que decimos frutos, ¿no? Que ese niño, esa niña cuente con recursos suficientes para poderse adaptar a los cambios que la vida le está pidiendo con resiliencia. Bueno, pues yo quiero los frutos. Bueno, pues no vienen solos, hay que trabajarlos, ¿no? Y no te los dan siempre en la escuela, ni se compran en una tienda, ¿no? Ni los encuentras de oferta al 2 por 1. O sea, hay que hacer algo para tener esos frutos, ¿no? Entonces, ese algo empieza por tu propia formación. Como madre, como padre. Eres tú el primero que, en la medida que vas poniendo conciencia en cómo has sido educado y en cómo estás educando, en si la educación que estás llevando a cabo realmente le va a permitir a tu hijo tener esos recursos que va a necesitar en la vida, pues desde esa nueva mirada, esa nueva conciencia, pues la crianza empieza a no ser tan difícil, ¿no? Porque hay muchos padres y madres que viven la crianza con muchísima frustración, con muchísima inseguridad, con muchísimo miedo, a veces porque no ven resultados inmediatos, ¿no? Cuando no se trata de que haya un buen comportamiento y que eso nos diga que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? A veces un buen comportamiento puede ser una emoción reprimida, puede ser un niño y una niña que no tiene confianza para expresar una inseguridad, un miedo, para pedir ayuda. Entonces podemos estar encantados porque esos niños no dan problemas, no se manifiestan y sin embargo les están faltando habilidades sociales para pedir ayuda, para dejarse ayudar. Con lo cual, Padres Formados viene a ser pues el proyecto que yo creé hace 10 años y lo empecé en el salón de mi casa, invitando a otros padres a participar de una actividad formativa, donde lo importante es pensar y reflexionar, no que te digan qué pensar, no que te digan cómo educar, sino que sobre unas bases con respaldo científico, donde los principios de la parentalidad positiva nos van indicando qué es lo que le beneficia al desarrollo emocional de un hijo y qué es lo que le perjudica para desarrollarse a nivel emocional. Entonces
hacer reflexiones básicas como qué es el amor incondicional, por qué no es necesario utilizar castigos y sin embargo los límites son tan importantes, cómo llevar a cabo consecuencias reparadoras, por qué es importante acompañar ciertos procesos, repetir para que el cerebro también adquiera un hábito, por qué es importante tener ciertas conversaciones, cómo comunicarme de forma asertiva, cómo generar empatía, cómo crear experiencias simpáticas. O sea, hay una serie de cuestiones que entiendo que para algunos padres es muy difícil. Mira, Rafael, te cuento una anécdota muy breve. El otro día, después de una charla, hubo una mamá que me dijo, pues yo, de todo lo que has dicho, me quedo con la idea de que pedir perdón a un hijo no es malo. Y yo me preguntaba, ¿no? Si ha sido una charla pensando en cómo hay que educar a un hijo, pero te vas con la reflexión de que cuando te equivocas, pedirle perdón a tu hijo no es una muestra de debilidad, no quiere decir que tengas falta de autoridad, sino que es una muestra de humanidad y que es el mejor ejemplo que le puedes dar a tu hijo. Si tú te vas de una charla habiendo aprendido que reconocer tu error y reparar un vínculo es un acto de amor, o sea, tú ya lo sabes todo. Porque a partir de aquí, cualquier cosa que hagas, si eres consciente, porque el nivel de conciencia va aumentando, si eres consciente que más que ayudar has generado un daño, que más que motivar has presionado en exceso, que tus expectativas quizás son más cumplir tus sueños que permitir que el niño descubra los suyos, ¿no? Pues todas estas cosas son importantes reflexionarlas y en grupos se aprende mucho. Yo tengo padres y madres que algunos llevan 10 años formándose conmigo. Entonces, uno puede pensar, pero en 10 años habrán aprendido mucho, sabrán muchas cosas. Sí, hemos aprendido mucho, pero que no es cuánto sé, cuánto contenido he aprendido, sino a lo largo de estos años qué reflexiones he hecho y si esas reflexiones me han permitido ser un padre emocionalmente competente o ser una madre emocionalmente competente que me permite ser sensible a las necesidades emocionales de mi hijo. Cuando mi hijo llora, ¿qué le digo? Cállate que es una tontería, por eso no se llora, o le doy una atención y una comprensión y una sensibilidad que le permite gestionarse a nivel emocional, ¿no? Cuando mi hijo tiene una frustración, le mando a la habitación castigado al rincón a pensar o entiendo que en ese momento su cerebro no me puede dar más, pero sí le tengo que dar yo más, ¿no? Dar empatía, dar comprensión, dar un tiempo, un espacio, un límite bien claro. No sé, Rafael, pienso que a veces educar lo vivimos como algo más complicado de lo que en realidad es. No creo que sea tan difícil, quizás porque mis hijos ya han crecido, ya tienen 10 y 14 años y veo los frutos de la educación emocional en mi hogar. Entonces digo, no ha sido tan difícil y los frutos son enormes. Merece la pena, ¿no? Recorrer este camino con otras personas. Entonces, yo definiría básicamente que la educación emocional es mirar hacia adentro, poner en orden tu casa, como si dijeras, tengo mi casa, pero están los muebles un poco desordenados, pongo un poquito de orden, pongo un poquito de calma, pongo un poco de estabilidad y desde aquí empiezo a cambiar la mirada hacia mi hijo, ¿no? Empezar a ver que no porque sea muy movido tiene un mal comportamiento, que tiene unas necesidades, cómo atenderlas, cómo conquistar el corazón de un hijo para realmente atraer su mente, ¿no? Entonces, es una conquista del corazón del niño, yo pienso. El micrófono, Rafael. Decía, con estos años que tienes de experiencia, ¿has, diríamos, valorado, vislumbrado o tienes evidencias, recibido comentarios por parte de las familias formadas de cuáles son los efectos, cuáles son a largo plazo los beneficios de la formación? Qué buena pregunta. Mira, comentarios muchísimos y todos tienen que ver con la evolución que ellos y ellas han hecho como personas.
de hecho, hay padres que me dicen, es que yo lo que he aprendido para cara a mis hijos, lo utilizo con mi pareja y ha mejorado mi relación de pareja. Lo utilizo con mis padres que son mayores y consigo entenderles en su enfermedad. Lo utilizo en mi trabajo, lo utilizo con mis pacientes, lo utilizo con cualquier persona que viene con exigencias y soy capaz de ponerle ciertos límites. La educación emocional al final te mejora como persona y en todos tus roles, de mujer, de madre, de hermana, de amiga, de hija, ¿no? En todos tus roles, ¿no? Con lo cual hay mucha mejoría. Pero bueno, hay algunas anécdotas que me gustan, ¿no? Y recientemente una madre me contaba que también era maestra y nos contaba emocionada que todo el trabajo que ella ha hecho como madre le ha cambiado la mirada como docente. Y ella ahora se dirige a sus alumnos adolescentes con otra mirada, con otra forma de sentirlos. Con lo cual, no puedo decirte que yo haya hecho un registro donde haya podido recoger los beneficios de los padres que han pasado, que se han formado conmigo durante estos años, pero sí hay mucho testimonio. El testimonio está ahí, es una realidad. Entonces, ¿cuál es el testimonio? Que el tiempo que yo he invertido, prevención, ¿no? El tiempo que yo he invertido en la crianza de mis hijos cuando son pequeños, en trabajar conmigo mis necesidades emocionales, mis competencias emocionales, me han mejorado a nivel personal, a nivel de pareja, pero cara a relacionarme con mis hijos. Entonces, ahora, si yo me sé relacionar con un niño cuando tiene una rabieta, me voy a saber relacionar con un preadolescente cuando no quiere estudiar y voy a saber gestionar un conflicto con un adolescente cuando llega tarde a casa. Porque los conflictos dejan de ser problemas que hay que resolver y empiezan a ser oportunidades donde podemos aprender. Entonces ya no es algo que me pesa, una carga que no sé resolver, algo que me genera estrés, sino es algo que entiendo que tengo que atender, que tengo que tratar, pero que tampoco es urgente ni es para allá. Hay situaciones que se resuelven con cierta urgencia porque quizás el niño está en peligro y otras que se pueden ir atendiendo sobre la marcha. Con lo cual yo te diría, Rafael, que los beneficios de la formación de padres y madres en educación emocional empiezan primeramente en ellos como personas, porque su nivel de conciencia aumenta, sus competencias emocionales mejoran, tienen más capacidad de expresar sus emociones, de escuchar cuando sus hijos se expresan, de hacer acompañamiento emocional, de gestionar su estrés, de ser conscientes de sus inseguridades, de sus miedos, de su baja autoestima. Todo estas competencias emocionales les permite relacionarse de forma más positiva. Y entonces llega un momento que cualquier situación ya no te viene grande, ya no la ves imposible, la ves una situación a trabajar. Y como pedir ayuda también es una competencia emocional y dejarse ayudar también lo es. Cuando tú no puedes, pides ayuda, se te ayuda y sigues adelante, que lo más valioso que tenemos son nuestros hijos y merecen lo mejor de nosotros. Muy bien. Leticia, has citado las rabietas. Háblanos un poco de las rabietas y cómo una familia nos puede dar alguna cosa, algún indicio, porque las rabietas para muchas parejas, padres y madres jóvenes, es un problema. ¿Qué hacemos con las rabietas? Pues es un tema que a mí me gusta mucho explicar. Para mí hay unos temas que son como favoritos, ¿no? Me gusta hablar mucho de rabietas, me gusta hablar mucho de castigos. Son temas donde tienen, pues, son muy jugosos y nos dan muchas pistas, ¿no? Pero las rabietas, en principio, hay que entender que si el cerebro del niño y de la niña hasta los 24 años, según los neurocientíficos, nos dicen que no va a terminar de desarrollar y aún así va a terminar nunca de desarrollarse porque está continuamente por la neuroplasticidad, se está continuamente transformando y a través de la experiencia va cambiando. Entonces, ¿qué le voy a pedir yo a un cerebro de un niño de 4 años si todavía le faltan muchos años para madurar? Entonces, entendiendo esto, hay que comprender que el cerebro de ese niño está desintegrado y no puede gestionar el nivel de frustración tan intenso que está sintiendo. Con lo cual, en ese momento, más que pedirle a ese cerebro, le tengo que dar algo que le permita calmarse. No le tengo que dar lo que me está pidiendo si considero que no se lo tengo que dar, pero sí con mi presencia, con mi firmeza, con mi mirada, con mi comprensión, le tengo que marcar claramente el límite y es, entiendo tu frustración y entiendo lo que deseas. Llorar saludable, lo tienes permitido, lo tenemos permitido, puedo acompañar este momento, incluso puedo marcar algún límite,
Por ejemplo, si está llorando en el salón fuertemente y hay otras personas, pues igual no hay que compartir esto con otras personas. Puedo invitarlo a ir a otro espacio, compartir con él ese momento en otro espacio, donde el mensaje es: llorar es bueno, lo tienes permitido, lo tenemos permitido, pero hay unos espacios mejores que otros para vivir esta emoción, ¿no? Y quizás no es en el salón con otras personas. También las rabietas se atienden, se comprenden, se acompañan y se les marcan algunos límites que tienen que ver con la convivencia. Pero lo más importante en una rabieta es entender que lo que tienes delante no es un mal comportamiento y que ese niño no está llorando para manipularte. Pero ojo, pueden aprender a manipular a través del llanto, no como primera opción, sino porque si el adulto que no sabe mantenerse firme, no sabe gestionar sus emociones frente al llanto del niño, acaba cediendo, acaba dándole lo que pide, acaba reaccionando de mala manera. Lógicamente el niño que es inteligente aprende que el llanto tiene un impacto sobre el adulto, pero su primera intención no era llorar para conseguir algo. El llanto es un recurso natural de los niños desde que nacen, porque a través del llanto pueden comunicar que tienen hambre, sueño, que están sucios, que están cansados, y nosotros atendemos sus necesidades fisiológicas a través del llanto, también las afectivas, porque los abrazamos, los calmamos. Entonces tienen ese aprendizaje, ya saben que llorando se consiguen las cosas, ya lo han aprendido. Pero cuando tienen una edad, 2, 3 años, y utilizan el llanto para comunicarnos un deseo muy fuerte, saber mantenernos firmes frente a ese deseo les permite buscar alternativas al llanto, es decir, dejar de comunicar con el llanto y empezar a comunicar con palabras y todo esto para que realmente su deseo sea atendido. Entonces, con esto ¿qué quiero explicar, Rafael? Que el problema de las rabietas no es que el niño llora para manipular al adulto y hay que tenerle mucho miedo al niño y hay que protegerse del niño, sino que lo que el niño necesita es una respuesta sensible y firme. Entonces, si tiene una rabieta y en esa rabieta yo muestro sensibilidad y también firmeza, su cerebro aprende a través de la calma que le transmito que en realidad soy una persona en quien puede confiar, una persona, una figura de referencia que le transmite a través del apego seguro, le transmite lo que necesita para calmarse, con lo cual empieza a hacer ese ejercicio de autorregulación emocional, pero desde la sensibilidad que le muestro. Pero no hay que tener miedo a los niños como si tuvieran malas intenciones o tuvieran esa capacidad de manipularnos. Si sabemos mantenernos firmes, a través de la firmeza les transmitimos seguridad, no tienen por qué encontrar en el llanto un recurso de supervivencia o un recurso para sacar algo de nosotros. Que no descubran que tienen poder sobre nosotros porque no sabrían manejar ese poder. Que descubran que somos personas sensibles en quienes pueden confiar, con quienes están protegidos y que sabemos marcar límites para protegerlos, ¿no? Sería un poco la forma de explicar el tema de las rabietas para mí brevemente. Me ha encantado decir como lo has dicho, ¿eh? Es decir, que los adultos necesitamos regulación emocional para afrontar las rabietas de los hijos y responder con paciencia, no generando este aprendizaje por parte del niño que con las rabietas va a hacer con nosotros lo que podamos, pero nosotros hemos de saber estar y saber acompañar desde la empatía, pero sin dejarnos manipular. Me ha parecido perfecto. Se lo he entendido bien, ¿eh? Sí, has hecho un resumen maravilloso. Vamos, ¿quién mejor que tú para explicarlo, Rafael? Y tú, Leticia, has utilizado la palabra límites. Sí, Es otra palabra clave para sí, las familias, ¿sí? ¿Cómo sí. ponemos límites? Me encanta explicar el tema de los límites porque cuando hablo de los castigos,
nunca digo que no hay que castigar, sino que no es necesario castigar cuando tú educas desde la conciencia emocional, porque al final un castigo es sancionar a un niño por un comportamiento que en realidad está en proceso de aprendizaje. ¿Por qué voy a castigarle al niño por desobedecer cuando todavía tiene mucha autorregulación que aprender? ¿Por qué voy a castigarle por suspender si todavía tiene que aprender el hábito de estudio? ¿O por qué voy a castigarle por pegar a su hermana si todavía tiene que aprender a expresar lo que necesita de una forma autorregulada? Entonces, el castigo lo que hace es sancionar comportamientos que están todavía en proceso de mejora. Es como si a un niño que está aprendiendo lectoescritura con 6 años le decimos que se va a quedar sin recreo porque ha hecho muy mala lección y su letra es muy fea y todavía lee muy despacio. Dices, pero si aún tengo tiempo para aprender lectoescritura. Pues esto que es tan absurdo en el aprendizaje de los comportamientos, digamos, más regulados, emocionalmente hablando, pues sería igual de absurdo, ¿no? Entonces, para mí los límites son la alternativa a los castigos. Los niños no necesitan castigos porque no necesitan aprender sintiéndose mal a través de, ¿no? de los castigos que les aplicamos. Necesitan límites, necesitan que alguien les diga lo que sí, lo que no y hasta dónde. Entonces, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú le dices a tu hijo que apague la televisión, bueno, previamente tiene que haber unas normas claras más o menos de tiempo y, bueno, pues de cuánta cantidad de tiempo y en qué momento se puede ver televisión y si se han hecho o no los deberes. Bueno, bien. Si tu hijo sigue viendo tele, es porque es muy inteligente y él busca siempre el placer inmediato y si tengo la oportunidad de seguir viendo tele, ¿por qué no voy a seguir viendo tele, no? O sea, realmente él no está haciendo nada malo. Él está dejándose llevar por un deseo que tiene. Si yo no quiero que mi hijo vea tele, tengo dos opciones. Puedo decirle que o apaga la tele o no va a ver tele en toda la semana, con lo cual es muy fácil y muy cómodo. Activo la amígdala de ese niño, lo pongo en modo supervivencia, él rápidamente dice, uy, que me quitan la tele, ¿no? Apaga, obedece, pero es una obediencia que no le convierte en responsable, es una obediencia robot. Yo de repente, activando la amígdala, lo convierto en un robot que está sometido a mí. Eso no es aprendizaje, es totalmente someterlo, ¿no? Por un condicionamiento que funciona a la perfección, que es generar miedo en el cerebro de ese niño. Pero si aplico un límite, es algo así como, la tele tiene que estar apagada a partir de las 9. Te doy la opción de que la apagues y sería genial que la apagaras tú porque tú la has encendido. Te doy un margen, soy flexible, hay que terminar, 5 minutos, no tengo problema. Pero a partir de una hora que considero que es suficiente y prudente, que tiene que ver con la salud y el descanso, la tele tiene que estar apagada. En realidad, da igual quién la pague, pero la tele tiene que estar apagada. Si no la apagas tú, la apago yo. ¿Pero por qué la apago? La apago porque tiene que estar apagada. Cuando la diferencia entre aplicar un límite y aplicar una sanción, la diferencia principal es en lo que ellos perciben en nosotros. Cuando yo aplico un castigo, lo que transmito es inseguridad, autoritarismo, no es firmeza, es a veces miedo porque recurro a estrategias correctivas y genero un mal ambiente, un mal clima. El niño no lo conquisto, no lo pongo en un modo atención, no consigo llegar a él. Es como que si yo tengo que enviar un mensaje pero no cuido ni el mensaje ni el receptor, pues por mucho que quiera mandar un mensaje, yo mando un paquete por Amazon, si no me abren la puerta, da igual lo que tenga el paquete, sea muy valioso o no, no lo van a recibir. Pues la comunicación agresiva lo que hace es que los mensajes se envíen pero no se reciben. Y sin embargo, cuando aplico un límite, lo que transmito es autoridad, es seguridad, es firmeza, respeto el clima afectivo, respeto al niño a quien me estoy dirigiendo. Y el mensaje es, hay un límite claro que tiene que ver con el autocuidado, con los cuidados, con en este caso la limitación de consumo de pantallas. No importa quién apague la tele, me encantaría que fueras tú, lógicamente, pero con saber que yo la voy a apagar es suficiente. Cuando ponemos límites y no tanto sancionamos los comportamientos que están en proceso de ser mejorados, lo que los niños reciben es seguridad, es en esa señora sí puedo confiar, ese señor sí me transmite confianza, porque al final el cerebro lo que va asociando son experiencias, son sensaciones, es cuando me llama la atención, aunque no me gusta lo que me digan, no me hacen sentir mal, con lo cual no me tengo que defender de esa persona que me está corrigiendo. No es una amenaza para mí, no se va a activar, ¿no?, mi sistema de alarma, mi nivel de cortisol no se va a ir por las nubes, ¿no? Es una persona que no me gusta lo que me dice, pero no me hace sentir mal cuando me lo dice.
Con lo cual volvemos a lo mismo. Los límites tienen que ver con la autorregulación y con la confianza que tiene el adulto en sí mismo. Y con no convertir la desobediencia siempre en motivos de enfado, ¿no? Me tienes que obedecer. No, no. El niño está programado para seguir sus instintos y sus deseos. Y realmente esa es, digamos, su condición natural. Pero menos mal que yo, su madre, sé lo que no tengo que permitir y hasta dónde se lo puedo permitir, ¿no? Entonces esa labor, ¿no? de saber limitar sin convertir una condición natural en un motivo de enfado para mí, ¿no? Muy bien, Leticia. Tú vas a participar en el Congreso Internacional de Educación Emocional con un taller. ¿Nos puedes hablar un poco de qué vas a tratar en el taller? Pues sí, el congreso lo tenemos enseguida, ¿verdad, Rafael? La semana que Sí, viene. dentro de 10 días, ¿no? Un fin de semana largo, viernes, sábado y domingo en Barcelona, que será presencial y online. Entonces, bueno, pues yo tengo pues, el privilegio de poder acompañaros y estar con vosotros allí presencialmente, que es algo que ya me apetece, ¿no? Y poder hablar pues de la importancia de educar sin miedo para ejercer la parentalidad positiva. Eh, Realmente lo que quiero trabajar con el grupo que en ese momento participe en el taller es simplificar lo que es educar sin miedo, simplificarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la teoría pues ya la conocemos, ¿no? Pues el apego seguro, lo importante de la vinculación afectiva, las competencias emocionales, bueno, pues ya lo sabemos. Pero saberlo está muy bien, pero cuando lo necesito aplicar porque tengo que llevar a cabo una corrección, mis emociones parece que me bloquean y entonces se me olvida, ¿no? Y ya me voy al modo automático y hacer las cosas pues que en realidad no quiero hacer, ¿no? Entonces, quiero que pongamos mucha conciencia en la comunicación, en cómo comunicamos, en qué comunicamos y en cuántas frases decimos las personas que nos consideramos normales, que dices, no, yo me considero una persona normal, de a pie, ¿no? Y aún así, a través de muchas de las frases que decimos, estamos introduciendo el miedo, estamos introduciendo mensajes que tocan directamente la autoestima del niño o de la niña, etiquetas que hay que analizar como eres torpe, vago, desordenado. O sea, hay muchas veces que para corregir un comportamiento lo comparamos con el hermano. En lugar de describir un comportamiento, etiquetamos a la persona. En lugar de expresar lo que yo siento, le hago chantaje emocional al niño, por ejemplo, qué triste estoy, qué mal me haces pasar, ¿no? Qué desobediente eres, ¿no? Te parecerá bonito, ¿no? Lo mal que te has portado y la vergüenza que me has hecho pasar, ¿no? O sea, hay que, más que reforzar los buenos comportamientos, hay que expresar también lo que yo siento, ¿no? Pues me ha encantado, ¿no? El detalle que has tenido con tu hermano que se ha caído al suelo y la has ayudado a levantar, ¿no? O sea, es suficiente, ¿no? Hacer una expresión de esta en lugar de decirle qué bueno eres, ¿no? Y qué buen hermano eres. Entonces, bueno, mi idea en el taller es también un poco ajustarme al grupo de personas que haya en ese momento y trabajar la parentalidad positiva un poco de forma muy práctica, muy simple, muy sencilla en el día a día, para que veamos que esa teoría en la que creemos pues puede aterrizar en los momentos en los que más lo necesitamos, ¿no? Que es cuando nuestras emociones nos secuestran, ¿no? Y de repente se nubla la mente y no podemos pensar con claridad. Muchas gracias, Leticia. Para las personas, si hay alguien que todavía no lo sepa, que hay un congreso en Barcelona, acabo de escribir el link donde pueden consultar el programa del congreso. Y permítanme que les comente la historia de que preparamos con mucha ilusión este congreso desde el 2019 para celebrarlo en octubre del 2020. Pero en marzo del 2020 se activó la alarma de la pandemia, tuvimos que aplazarlo un año y hemos vivido todo este tiempo de la pandemia con una inseguridad total. Teníamos un local contratado y solamente nos permitían el 50% de aforo. Después lo ampliaron al 70%, ahora está en el 70%, pero ayer salió en la prensa de que a partir de este viernes se va a permitir ampliarlo probablemente al 100%.
Esto significa que tenemos una semana, solamente una semana, para poder llenar las plazas que están quedando vacías. Me gustaría que las personas que ya están matriculadas entiendan que ante este hecho podemos hacer dos cosas: no hacer nada o intentar llenarlas. Pero intentar llenarlas significa que para ocuparlas en el último momento hemos de adoptar esto que aparece en los viajes, en los vuelos, en los espectáculos del last minute. Y entonces, con esta opción de last minute, porque nos encontramos en esta situación, que me gustaría que las gentes que nos estáis escuchando lo entendierais, nos vemos en esta necesidad de que las personas que se han inscrito y que les interese, o que sepáis de alguien que le pueda interesar, os invito a escribir un mensaje a lo que acabo de escribir ahora en el chat, un mensaje a contacto@riep.com que diga: solicito inscribirme al Congreso en el grupo de padres formados de Leticia Garcés, que significa que os habéis informado en esta entrevista, en este diálogo que tenemos con Leticia Garcés, y esto contribuirá a que la conozcamos mejor, que se difunda también esta expresión de padres formados y el nombre de Leticia Garcés. Y sabiendo que el precio actual de inscripción son 220 euros, para las personas que estáis ahora aquí, que vamos a formar un grupo solamente de los que se apunten en este grupo, va a ser por un precio especial de 65 euros. ¿Qué es el precio de grupo? Este precio, el problema que puede tener es que formar a más de 10 personas, es decir, reunir a más de 10 personas no es fácil. Y por tanto, individualmente una persona suele optar por la inscripción personal, pero aquí lo que hacemos es facilitar formar un grupo por el precio de grupo. Espero que se entienda y las personas que lo quieran aprovechar en este last minute, que nos queda una semana para poderlo aprovechar. Y recuerdo que la inscripción puede ser online de cualquier parte del mundo o presencial. Y nos gustaría que nos pudiéramos ver presencialmente en Barcelona la semana que viene, 22, 23 y 24 de octubre, y me gustaría podernos abrazar, porque ya llevamos demasiado tiempo sin hacerlo. Y si os parece, abrimos un turno de intervenciones por parte de los que participan, que nos han estado escuchando hasta este momento muy pacientemente, y pueden hacer preguntas sobre cualquier tema relacionado con las familias y, si quieren, también con el Congreso, que estamos aquí para responder a vuestras inquietudes. Perfecto, Rafael y Leticia, muchísimas gracias por este diálogo y estas preguntas tan potentes y tan reflexivas que nos ofrecieron en esta sesión, en este diálogo. Isa Machado comenta: buenas tardes, la formación de familias es dirigida al desarrollo de actividades para que luego ellos puedan replicar con sus niños, o más bien su propio desarrollo de competencias emocionales, Leticia. Sí, Isa, gracias por la pregunta. A mí me gusta más trabajar desde la reflexión de las competencias emocionales de los padres y de las madres, porque para llevar a cabo algunas actividades concretas de educación emocional hace falta estar con un nivel de conciencia muy elevado. Te puedo poner un ejemplo.
Hay madres, por ejemplo, que quieren leer a la noche unos cuentos con sus hijos y quieren leer cuentos de educación emocional, y entonces pues depende de la actividad que hayan tenido en la tarde o alguna discusión que ha habido, utilizan el momento del cuento de la noche para hacer algo un poco dirigido, ¿no? Entonces pues a lo mejor, o si no leen un cuento, se lo inventan, ¿no? Y entonces le dicen, pues había una vez dos animalitos se enfadaron y uno le pegó al otro y entonces este lloró, a que eso no está bien, ¿verdad? Porque le tiene que pedir perdón, ¿te suena la historia? Entonces lo que está utilizando es una actividad de conexión emocional para introducir una corrección que no tiene sentido, ¿no? Entonces, a veces es más importante aprender a vivir desde la calma momentos de conexión sin intención de educar absolutamente nada, ¿no? Simplemente vivir una conexión para que surja a veces pues la conciencia, la conversación, el diálogo, pero sin presionar. Entonces, hay veces que me doy cuenta de que queremos educar a nuestros hijos y meter como con calzador un aprendizaje, una competencia, que aprendan a hacer ciertas cosas, y para hacer eso nos cargamos momentos de conexión emocional hermosísimos. Entonces, a mí me parece más interesante que los padres y las madres reflexionen a través de las escuelas de padres y madres, los grupos de formación, reflexionen en cómo ellos viven una emoción, en cómo ellos se sienten frente a un comportamiento, en cómo ellos, qué recursos tienen para gestionarse a nivel emocional, y que desde todo este trabajo pues vayan surgiendo posibles actividades, pero sin querer llegar al niño sin antes haber llegado a tu corazón, ¿no? O sea, se trata de conquistar el corazón del niño, pero antes de conquistar el tuyo, ¿no? Entonces, siento que a veces queremos hacer en los niños un trabajo que todavía no hemos hecho en nosotros, ¿no? Y creo que no hay tanta prisa, ¿sí? No sé si te sirve el ejemplo, Isa. Según el chat, Isa responde que está muy identificada con lo que comentas, Leticia. Muchísimas gracias por la respuesta. Mm. Bueno, también tenemos por aquí a Yoconda Gatica de Chile, quien pregunta si pueden haber niños resilientes y si en caso de que sus padres aún no lo sean, ¿cierto? Esto también, si lo Sí, quiere profundizar el doctor Rafael desde su sí. perspectiva. Sí, yo creo que yo tengo mi opinión, pero a mí sí me gustaría escuchar a Rafael si quieres aportar algo al respecto, vaya. No, no, yo creo, he venido para aprender de ti hoy. Sí, bueno, pero si quieres luego complementar un poco lo que yo vaya a decir, la capacidad resiliente pues no deja de ser una competencia emocional, y es verdad que esa competencia emocional es más fácil desarrollarla cuando tienes otras. Entonces, si tú has aprendido a escuchar, a ser paciente, a expresar una emoción, a pensar sobre lo que estás sintiendo, a compartirlo, si tú tienes ya todo este entrenamiento, cuando te viene un cambio, una adversidad, que los cambios pueden ser desde la llegada de un hermano, la separación de unos padres, la adaptación a la escuela, la pérdida del trabajo en la familia, un duelo, el fallecimiento de un ser querido, o sea, cambios hay montones, y luego ahora con la pandemia hemos tenido también un montón de situaciones que hemos tenido que ver hasta qué punto nos hemos sabido adaptar, hasta qué punto hemos tenido capacidad resiliente para hacer de una adversidad una oportunidad para fortalecernos. Y no quiere decir que aprendamos algo, ¿no? No, pues ya aprenderemos algo. Igual más que aprender algo positivo, igual es descubrimos, ¿no? Una capacidad, ¿no? De fortalecernos en una situación difícil, ¿no? Entonces, pienso que si los padres amplían su conciencia emocional y hacen esfuerzos por desarrollar pequeñas competencias emocionales, sí pueden permitir que sus hijos desarrollen su resiliencia, porque al final van a lograr que el clima familiar sea lo más respetuoso posible, que en casa haya una comunicación, a poder ser asertiva, que en casa haya una escucha activa, que ese niño sepa que lo que él siente le importa a alguien, que es escuchado, que es comprendido, que es atendido. Entonces, para un niño es más fácil desarrollar su capacidad resiliente en un hogar donde, aunque sus padres no lo sean 100%, sí, pero están trabajando para desarrollar las competencias emocionales que sí les va a permitir ser resilientes cuando lo necesiten. Con lo cual, sí pienso
que se puede facilitar la resiliencia de los niños y de las niñas, aunque no consideremos que lo somos 100%, porque no, aquí no hay o todo o nada, aquí son procesos, caminos, recorridos. Entonces sí creo que se puede favorecer la resiliencia de un niño o una niña si estamos un poco en ese trabajo de conciencia emocional y de mejora, ¿no?, de nuestras competencias emocionales. Me encantaría escucharte, Rafael. Estoy totalmente de acuerdo. Para mí, la resiliencia en el fondo es competencia emocional y dentro de las competencias emocionales resaltaría para la resiliencia la tolerancia a la frustración, la paciencia y la persistencia. Es lo único que añadiría a lo que acabas de decir. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Quizás una cosa que es cierto es en esta pandemia se ha dicho pues los más afectados han sido por un lado las personas mayores por tema de salud, pero también la gente joven, ¿no? Y es verdad que no todas las personas han sabido adaptarse a la situación ni han contado con los recursos suficientes para salir fortalecidos de una situación, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta diferenciar que no siempre se puede sacar algo positivo de una experiencia, ¿no? Como a veces nos consolamos diciendo, ¿no? En todo malo hay algo bueno, ¿no? De esto algo aprenderás, ¿no? Bueno, igual realmente lo que tengo que aprender es verme en una situación adversa y descubrirme siendo capaz de salir o sobrellevarla, ¿no? Es decir, no es que aprenda algo positivo en concreto, sino que es que de repente me he visto en una situación que hasta el momento no me había visto y de repente descubro el gran talento que tengo, la gran habilidad, las grandes virtudes y digo, no sabía que esto había dentro de mí hasta que una situación como esta me ha permitido, ¿no?, sacarlo hacia afuera, ¿no? Gracias a los dos por las respuestas. Julia Sánchez pregunta cómo podemos ayudar a nuestros niños, perdón, niños no, cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes desmotivados. A mí la pregunta me gusta mucho y te diría lo siguiente, creo que a los padres no nos corresponde motivar a nuestros hijos. La motivación es intrínseca, o sea, nosotros podemos favorecer o facilitar que esa motivación intrínseca surja y se mantenga. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues cuidando, para mí básico, el clima familiar, que ellos quieran estar en casa, aun cuando son adolescentes, quieran estar en casa, no que necesiten salir corriendo de casa, ¿no? Que nos vean a los padres, que nos respetamos, que vean que hay comunicación o que hay intención de comunicar y sobre todo, pues que en casa es un lugar, un espacio donde uno se siente seguro, ¿no? Que no es un ambiente hostil, ¿no? Sino que es un lugar donde parece que tengo, digamos, un protagonismo, donde existo para mis padres, donde lo que me pasa a alguien le importa, ¿no? Y soy escuchado y comprendido. Cuando yo me esfuerzo porque todo esto esté, digamos, en su sitio y en orden, ¿no? Generar motivación intrínseca, o sea, que esa motivación intrínseca se genere es mucho más fácil, ¿no? Entonces, si mi hijo está desmotivado, yo no tengo que motivarlo, yo tengo que escucharlo, yo tengo que aceptar que está desmotivado. Hay una diferencia entre la frustración y el sufrimiento, para mí, básica. La frustración, al fin y al cabo, pues es una emoción muy intensa que un niño o una niña, un adolescente puede sentir ante no poder hacer algo, ante una decepción, ante una situación difícil, ante pues una limitación, pues se frustra. Esa frustración, al fin y al cabo, no es sufrimiento, es una emoción muy intensa que necesita que alguien la acompañe, que alguien digamos, le dé esa comprensión o esa calma que él no tiene en ese momento o que su cerebro no le permite tener. Bueno, pues esa frustración, cuando es acompañada, genera fortaleza. Pero cuando esa frustración no es acompañada, y uniendo un poco el tema anterior de las rabietas, que suele ser muy habitual ignorar a un niño cuando llora, que en el fondo es ser insensible a la necesidad emocional de un niño, pues cuando no respondemos a esa frustración, entonces sí hay sufrimiento, porque no tengo con quién compartir y no tengo los recursos suficientes para hacer de esta experiencia frustrante una experiencia resiliente. Entonces, pienso que a mí no me corresponde motivar a mi hijo, sacar los pompones y animarlo cuando está desanimado. A mí me corresponde ver que está desanimado, describir la situación, observarla, hacerme cargo de ella, o sea, ser consciente de lo que está viviendo mi hijo
y acercarme poco a poco a su experiencia para que él me diga cuánto quiere de mí. Porque hay veces que voy y le abrazo, no quiere un abrazo. Hay veces que le pregunto, no quiere que le interroguen. Hay veces que me dice que me vaya de la habitación y yo ahí estoy en la habitación porque ¿qué te pasa, hijo mío? No quiere estar conmigo en ese momento. Entonces, esto es como un trabajo artesanal, ¿no? Yo tengo que hacer un jarrón, tengo que hacer esa, digamos, esa obra de arte, ¿no? Suave, con paciencia, sensiblemente, ¿no? Y sabiendo un poco ajustarme a lo que me está pidiendo, estando cerca, pero sin asfixiarlo, alejándome un poco, pero sin dejar de estar presente, ¿no? Entonces, eso al fin y al cabo tiene que ver con la capacidad artística de cada uno, ¿no? Si tú eres capaz de hacer de ese trozo de barro, eres capaz de hacer una obra de arte, ¿no? Y no todas las figuras van a ser iguales. Entonces, para mí, con respecto a la motivación, sería no pretendas motivar a tu hijo, sino favorece que la motivación intrínseca se genere dentro de él, ¿no? Y comparte esas experiencias frustrantes para que no haya sufrimiento. Muchas gracias, Leticia. Julia agrega un poco a su pregunta un matiz. El detalle es que no quieren salir de casa, sea por la pandemia o por razones de su propia edad. Sí, lo entiendo. Aquí más bien sería una cuestión más bien de límites, porque nosotros tenemos que favorecer siempre los hábitos saludables. Entonces, pues tenemos que pensar en qué es lo que conviene para una alimentación saludable, un buen descanso, que haya también socialización, que haya también actividad física. Entonces, hay un mínimo que tenemos que exigir, que pedir, que acompañar. Entonces hay que salir, aunque sea a caminar, a pasear, a oxigenarte. Entonces hay una mínima exigencia que tenemos que pedir, o bien participar en una actividad física, en un deporte colectivo, un deporte individual, o simplemente salir a pasear. Entonces aquí ya no es una cuestión de motivarle, sino de tener unos límites claros que son los que permiten generarnos ese bienestar emocional. Porque si no me apetece y no salgo y nadie me lo pide o nadie me presiona un mínimo o nadie me ofrece un plan alternativo, y entonces cada vez me apetece menos, cada vez me motiva menos, entonces entro en un bucle en el que a gusto estoy en casa, porque en casa nadie me exige nada. Pero claro, hay que recordar que el bienestar emocional, que estar bien tiene un precio. No es fácil estar bien. A mí últimamente me preguntaban, ¿qué tal estás? Y yo digo, bien, pero porque me esfuerzo por estar bien, no porque por arte de magia no esté bien. Y me gusta decir, Rafael, esto yo creo que te va a gustar, cuando alguien me pregunta qué tal estás, y yo siempre digo, bien, sigo la dieta tibetana. La dieta tibetana a mí me encanta como recomendación y dice lo siguiente: come la mitad, camina al doble, ríe el triple y ama sin medida. Porque el cuerpo no necesita comer tanto, necesita moverse más, necesita reírse muchísimo, pero reírse cuando te ríes, cuando estás bien, porque todo te hace gracia, ¿no? Y ama sin medida. Entonces yo digo, bueno, yo voy a seguir la dieta tibetana porque tiene los 4 ingredientes que yo necesito para estar bien. Con lo cual, estar bien, sí, pero también hay que hacer cosas para estar bien. ¿Te ha gustado, verdad, Rafael? Muchísimo, muchísimo. Ya sabía No la yo. repites, no la repites para que nos quede, por favor. Come la mitad, anda al doble, camina al doble, ríe el triple y ama sin medida. Y con estas 4 recomendaciones tienes tu bienestar emocional a tope. Magnífico, magnífico. Oye, me ha pasado la hora huyendo tú. Ha sido, vaya, un gozo permanente esta hora. Muchísimas gracias. No sé, Daisy, si hay alguna cosa más que añadir. Y una última pregunta, si me permiten, desde Mexicali, Baja California, México. Al escucharte hablar bueno, ¿le parece entender que la aplicación del condicionamiento operante para educar a los niños no es lo más apropiado? ¿Nos puedes aclarar este tema, Leticia, por favor? Sí, a mí me gusta explicar brevemente. Yo entiendo, hay diferentes estilos educativos.
hablamos del autoritarismo, el permisivismo, la sobreprotección y el democrático, básicos. Pero luego yo lo simplifico en dos formas de educar. Una educación a base de condicionamientos y una educación consciente. Entonces, la educación a base de condicionamientos es efectiva 100% y funciona a la perfección. ¿Por qué? Porque te permite tener la conducta del niño bajo control. Porque al final, a través de distintos condicionamientos, o bien sea el miedo o la amenaza o el grito o incluso el premio, el sistema de puntos, todo lo que son estrategias correctivas hacen que el niño obedezca, pero no por responsabilidad o aprendizaje, sino por miedo o por conveniencia. A mí no me interesa quedarme sin recreo, entonces me callo la boca, pero no porque haga un trabajo de autorregulación o porque entienda que voy a contribuir con mi silencio al clima de aula, ¿no? O a mí no me interesa que me quiten el ordenador o la tablet o el móvil, entonces no le digo a mi madre lo que estoy pensando, pero porque me conviene, ¿no? Tener más tiempo de móvil. Con lo cual ahí no hay aprendizaje, hay condicionamiento, hay sometimiento. Todo esto lo aprenden desde niños y luego lo van a ejercer en otras relaciones, en una relación de pareja, de amistad, laboral. Entonces, a mí una frase que me gusta decir y es, tú trata a tu hijo también, que cuando esté en otro tipo de relaciones sepa reconocer a la perfección el maltrato para poderle poner un límite, para que yo me reconozca siendo maltratado. Pero si desde bien pequeño se me ha corregido a través de condicionamientos que al final lo que hacen es generar sensaciones de miedo, de inseguridad, de humillación o de vergüenza, pues sí, he aprendido porque me ha interesado aprender a tener a responder al adulto según sus peticiones, pero no hay aprendizaje, no hay responsabilidad, no hay conciencia, no hay empatía, no hay una evolución, ¿no? Un desarrollo emocional. Con lo cual, educar de forma consciente es educar con límites, con autoridad, con respeto, con mucho acompañamiento, con mucha paciencia, como decía Rafael, pero y con consecuencias reparadoras, pero sin necesitar estar continuamente recurriendo a condicionamientos, ¿no? Una amenaza, un premio, ahora te doy, ahora te quito, ahora te quedas sin. Porque muchas veces el adulto piensa, ¿qué es lo que más le gusta al niño? Eso le voy a quitar. Y hay que recordar que los niños no aprenden sintiéndose mal con el adulto. Entonces, yo te diría, si vas a poner un castigo, por lo menos que sea lo más educativo posible. Pero cuando estés pensando en poner un castigo educativo, te darás cuenta de que ese castigo ha dejado de tener sentido. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Rafael. Yo doy por finalizada la sesión de preguntas y les doy la palabra para finalizar como tal el diálogo. Adelante, Rafael. Bueno, yo resumiría lo que ha dicho Leticia, que no hay nada como los hijos para educar a los padres. A lo mejor alguien piensa, ahora lo he dicho al revés, pero tal vez no lo he dicho al revés. Gracias por ayudarnos a entender esto. Qué bueno, qué bueno. Sí, y yo simplemente terminaría diciendo que cuando tú te introduces en una actividad para formarte como madre, como padre, tienes que mirar hacia adentro, sanar tu infancia para no desproteger la de tus hijos. O sea, lo que estamos haciendo con la capacitación de padres y madres es proteger la infancia de nuestros hijos sanando la nuestra. Por eso, al principio toca llorar mucho, toca enfadarse con una misma, porque cuanto más sabes, más entiendes y más consciente eres de que te desvías del camino. Pero una vez que vas entrenándote en las competencias emocionales, también empiezas a sentir mucha satisfacción, ¿no? Porque dices, ¿no? Esto es lo que quiero para mi familia, ¿no? Un buen trato, ¿no? Ejercido en el día a día, en los cuidados. Con lo cual yo invito a todas las personas que están aquí a que cojan el camino difícil, porque el atajo ya lo conocemos, eso ya lo sabemos. El camino difícil, pero es el que nos lleva realmente a obtener los beneficios de la inteligencia emocional. Muchas gracias Leticia, muchas gracias a todos los presentes. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. A ti también, Rafael. Muchas gracias a todos y feliz tarde en Latinoamérica y feliz noche en España, Italia, Portugal. Gracias por acompañarnos. Leticia, muchísimas gracias. Nos veremos en el Congreso. Rafael, igualmente. Muchos abrazos hasta luego. en el Congreso. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente.